buenos días, Venezuela. Sean todos bienvenidos a Soluciones. Inminente es el aumento en la tarifa del transporte público en todo el país, amparado en el artículo 145 de la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre. Nosotros hoy vamos a tocar este tema en particular porque justamente este artículo de esta ley pues establece que ese aumento se debe realizar en el primer trimestre de cada año y en concordancia o en mutuo acuerdo con todos los gobiernos locales en Venezuela. Justamente de este tema vamos a hablar porque imaginar a un país sin transporte público es lo mismo que imaginar al cuerpo sin venas, sin arterias. Por eso la relevancia de un tema tan particular como este que nos afecta a todos por igual, no solamente al transportista o al usuario del transporte público o al gobierno, sino también a usted, el ciudadano que tiene su vehículo particular y que a veces pues sufre las consecuencias de un sistema de transporte deficiente. Este es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Participe desde ya con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Cuéntenos si está de acuerdo con la etiqueta tarifas del transporte en este aumento en el precio del pasaje de transporte público en Venezuela. Y si está de acuerdo, usted díganos en qué porcentaje pudiera esto aumentar. Todo esto lo vamos a discutir el día de hoy, además de hablar de cuál es la realidad actual de los transportistas en Venezuela y también de los usuarios. Para hablar desde estos puntos de vista, digamos que están digamos relacionados de una manera pues bastante estrecha, se encuentran con nosotros en esta oportunidad el señor Luis Alberto Salazar, él es presidente del Comité de Usuarios de Transporte acá en Venezuela. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Y en representación del gremio de los profesionales del volante en nuestro país se encuentra José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por puesto. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido nuevamente. Ya hace un año más o menos nos veíamos por acá las caras y conversábamos de un tema un poco similar. Hoy pues nos trae acá a la discusión este aumento pues ya muy próximo de la tarifa del transporte público en nuestro país para líneas urbanas e interurbanas. Hay una pregunta que hay que hacer porque se habla de aumento de 90%, 100%, pero en promedio, ¿cuánto estarían requiriendo o cuánto están pidiendo los transportistas de aumento en todo el país? Bueno, en el caso de las rutas suburbanas e interurbanas se está manejando un 160%. Y en el caso de la ruta urbana estamos buscando un piso sobre los 15 bolívares. Nosotros debemos dejar bien claro, ¿no?, de que esta situación lógicamente pues es muy fuerte porque nosotros sabemos que el poder adquisitivo del usuario es muy bajo, el sueldo mínimo de una persona es muy bajo comparado con lo que se está solicitando. También sabemos que entre el 30 y 40% del sueldo mínimo se le va a un ciudadano en pasaje. Entonces es una situación muy difícil. Nosotros en el transporte pues estamos viviendo una situación también muy difícil por la escasez de repuestos, el alto costo de las unidades de transporte público, la escasez de lubricantes, de cauchos, etcétera, y el incremento que ha aumentado en algunos casos más del 600%. Entonces es una situación que se nos está poniendo cada vez más difícil. Se sumaría a todo esto el efecto colateral que pudiera traer el posible o el ya próximo también aumento en la gasolina, ¿no? Que quizás no los afecta directamente a ustedes por el tipo de combustible que utilizan, pero que quizás pudiera esto traer algunas consecuencias que evidentemente también van a tocar al sector. ¿Es eficiente para los usuarios el servicio de transporte en Venezuela? En las condiciones que está actualmente, lo consideramos que cumple con las normas mínimas. Dese cuenta que debido al déficit de repuestos, sabemos y tenemos claro que el 30% de la flota a nivel nacional está paralizada desde el punto de vista urbano. En la ruta suburbana el 70% está en mantenimiento preventivo y vemos que hay ciudades que por lo menos no tienen transporte. Hay situaciones muy críticas como ahora la gente que nos está viendo de Maracaibo, que indudablemente ahí lo que vemos son unidades totalmente con más de 30 años de uso, sin tomar en cuenta el otro extremo de Venezuela, que es Guiria. La gente de Guiria nos está viendo en este momento y saben que no tienen servicio de transporte, lo que tienen son perreras. Perreras son las camionetas estas donde la gente se monta por la parte de atrás porque ni siquiera tienen buseta. Sí. Y no tan solo eso, no tienen buseta en la ruta urbana, ni tienen cómo moverse en autobuses, porque las 3 rutas que tenían allá quedaron sin autobuses para ese sector del oriente del país, que se alimenta solamente desde Carupa, ¿no?, y hasta Puerto La Cruz. Así es la situación.
Tomando en cuenta quizás este rezago que existe en nuestro país en tanto al parque automotor, ¿cómo ha sido paralelamente pues la evolución que ha tenido el servicio de transporte en nuestro país durante las últimas décadas? ¿Cómo lo pudieran describir? Bueno, hace aproximadamente unos 8, 9 años, ¿verdad? Era una innovación en las rutas urbanas e interurbanas, ese autobús de doble piso, ¿verdad? Y de piso y medio, una belleza, pues se hablaba de que era un avión por tierra. Y en la actualidad, pues es lamentable, es triste que la más del 60% de esa flota de autobuses está paralizado por falta, como decíamos anteriormente, por falta de repuesto, por falta de inversión, por falta de dólares para invertir en transporte. O sea, es una situación muy, muy, muy difícil. Aunque aquí cerquita en Brasil tenemos las ensambladoras de Marco Polo, la de Mercedes-Benz, de esos autobuses, es muy difícil en la actualidad para adquirir y traer esas unidades a Venezuela. Ahora, en cuanto en los últimos, diríamos nosotros en los últimos 15 años, nosotros hemos avanzado en el transporte, pero en el atraso. Hemos ido cada vez más hacia atrás. Nosotros el 20 de mayo del año 2003 firmamos un documento en el Palacio de Miraflores con el ciudadano presidente de la República y en ese momento hacíamos planteamiento de 18 puntos de la problemática de transporte y allí una de las situaciones es el problema de la inseguridad, ¿verdad? En ese momento, en el año 2003. Hoy la situación se ha acrecentado más el problema de la inseguridad, no solamente en el transporte público, sino también para todos los usuarios. Todos los venezolanos estamos viviendo una situación muy difícil en cuanto a Ahora, eso. este problema quizás en el transporte público obviamente no es de hace 15 años para acá, desde hace o muchas décadas ustedes vienen dialogando y ha sido un poco conflictivo muchas veces el poder llegar a un acuerdo para, digamos, lograr reivindicaciones o beneficios para el sector de los profesionales del volante en nuestro país. Para los usuarios, digamos, ¿consideran ustedes que es este punto uno de los problemas más difíciles a abordar por parte del Estado venezolano durante las últimas décadas? El problema es que el Estado venezolano no le ha cumplido a los transportistas, pero no tan solo no le ha cumplido, sino que nosotros los usuarios nos sentimos totalmente indefensos porque no sabemos a dónde acudir para colocar una queja. ¿Qué es lo que pasa? Los transportistas toman por su cuenta, en sus manos, la solución a sus problemas, porque para ellos es más fácil trasladar al usuario la incompetencia del gobierno que enfrentar al gobierno y exigirle toda una serie de cosas o de puntos que yo en esos acuerdos que dice el señor aquí presente les ha planteado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos las víctimas porque ellos nos cobran de más, maltratan a la persona de tercera edad, no recogen a los estudiantes, no cumplen con los horarios, nos asaltan en las camionetas, en unidades sin pólizas de seguro, pero cuando le exigimos al municipio, que es el ente encargado de las rutas urbanas, que sancione a las líneas, no hay ninguna sanción. Cuando vamos al Ministerio de Transporte y exigimos que se sancione una línea que esté trabajando y no cumpla con los usuarios y el horario, tampoco se sanciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos sentimos que estamos en una mesa donde ahora creemos que posiblemente esto pueda cambiar. No vemos que haya respuesta a las necesidades y a con lo que nosotros pagamos, porque al fin y al cabo los usuarios son los que pagan el servicio y vemos que no lo estamos recibiendo. ¿Cómo vive un transportista en Venezuela? ¿En qué condiciones trabaja? La situación el transportista, comúnmente el 100% vivimos en barrios, en zonas de barrio. Somos los primeros en levantarnos y somos los últimos en acostarnos, porque trasladamos al ciudadano a sus trabajos desde las primeras horas de la madrugada. Y dejo bien claro lo que está diciendo aquí el señor con referente a que en las unidades de transporte nosotros no somos los que asaltamos a los usuarios. Es que hay momentos en que ya el conductor pues está allí y el choro conoce al conductor y se monta a atracar al usuario, ¿no? Comúnmente. La situación del transportista en los últimos años ha sido cada vez más difícil, aunque por la situación que se está viviendo en Venezuela, la gente ha buscado, aparte del sector de la buhonería, ¿verdad? La economía informal, también ha agarrado el sector transporte público como una medida de trabajo, como una manera de sustento. Por ejemplo, en el caso de los taxis, ahora se ha dado cuenta usted que en los últimos 8 o 10 años se ha incrementado la cantidad de taxis piratas, porque lógicamente es otra fuente extra de ingreso a una familia. Entonces,
En el caso del transporte público, pues nosotros como un transportista, ¿cómo no le gustaría andar encorbatado o en una unidad con aire acondicionado, cómodo, seguro, confortable y prestarle el mejor servicio al usuario como merece? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso particular de Tranchacao. Tranchacao es un sistema que fue dado por ideas nosotros los transportistas y allí está funcionando. Transmetrópolis está funcionando con una idea de nosotros los transportistas igualmente. Es decir, que han surgido quizás buenas iniciativas sí, claro, a partir de poder escuchar también a ustedes que son quienes llevan el sector, ¿no? Sí. Al final del día. También es importantísimo conocer cuál es la realidad del usuario. Ya usted decía algo con respecto a esto, señor Luis, y tiene que ver con esto, con que son los usuarios pues con mucha frecuencia asaltados en unidades de transporte público, cuando sufren algún daño en la unidad, que de repente se rompieron, se rasparon o con la unidad quizás los choca, se los lleva por delante, pues no hay nadie quien responda. Más allá de eso, ¿cómo se siente hoy en día tener que utilizar el transporte público porque pues no tienen otro medio para transportarse? De eso vamos a hablar más adelante. Además, en el próximo segmento ya vamos a comenzar a leer la gran cantidad de comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta tarifas del transporte. Ya venimos.